Los presidentes de Ecuador y Colombia llamaron de vuelta a sus embajadores. Las relaciones entre los dos países están en su peor momento después de que Noboa ordenara aplicar el 100% de aranceles a los productos colombianos. Los miembros del tribunal que revocó la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos en el caso Goleada, ahora enfrentan una denuncia del fiscal Carlos Alarcón. En Quevedo, un atentado con explosivos destrozó varias viviendas. 3 personas fallecieron, entre ellas un menor de edad. Artemis II está próxima a vivir el momento más peligroso de toda la misión. En unas 5 horas, la cápsula Orión reingresará a la atmósfera terrestre y amerizará frente a las costas de California en el Océano Pacífico. Con paraguas, gorras y parques acuáticos, los guayaquileños tratan de aliviarse del intenso calor que afecta a la ciudad. Televistazo recorrió varios sectores. Macará de Ambato empató con el América de Cali en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El ecuatoriano Daniel Valencia anotó el gol de los colombianos. El avistamiento anticipado de orcas entre Puerto López y Salinas es un espectáculo que sorprendió a investigadores en la costa ecuatoriana. Los mamíferos, pese a su tamaño, no representan una amenaza para los turistas. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este viernes 10 de abril del 2026. La relación entre Ecuador y Colombia ha alcanzado su nivel de mayor tensión en los últimos años, Pedro. ¿Qué tal, Steffi? Así es. La situación entre ambos países se ha visto agravada por una guerra comercial y la falta de diálogo entre los mandatarios. Recuerden que pueden seguir también nuestro noticiero en Ecuavisa Play y ecuavisa.com. Aquí comenzamos. Ecuador, Colombia. Guerra al 100%. La relación diplomática entre Ecuador y Colombia entró en su punto más crítico en los últimos años. La crisis se intensifica sin señales de diálogo tras el retiro mutuo de embajadores, la imposición de aranceles del 100% a productos provenientes de Colombia y el choque político entre Gustavo Petro y Daniel Noboa. Joel Vanegas tiene ahora los detalles. La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia se profundizó este jueves con el llamado a consulta mutuo de embajadores y la imposición de aranceles del 100% a las importaciones colombianas. Es el punto más crítico de la relación bilateral en los últimos años, desde la crisis de Angostura en 2008. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el retiro inmediato de su embajadora en Quito, María Antonieta Velasco, como respuesta a la medida comercial adoptada por Ecuador y al deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. Lo mismo hizo el gobierno ecuatoriano, que dispuso el llamado a consultas de su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong, como señal de molestia con el gobierno colombiano. No hay un retorno definitivo, eso es importante decir, no es que se retira el embajador, se los llama a consulta por un periodo de tiempo hasta que puedan iniciar nuevamente diálogos a través del respeto entre naciones. La tensión se intensificó a inicios de semana, luego de que Petro calificara como preso político al ex vicepresidente Jorge Glass y reiterara su pedido de liberación. En respuesta, Daniel Noboa dijo que las expresiones de Petro son un atentado contra la soberanía nacional. El Ecuador emitió una carta de protesta y sin una respuesta clara de Colombia, la tensión escaló hasta el jueves, cuando Noboa sorprendió duplicando los aranceles a productos colombianos. Petro reaccionó en X, calificando la decisión como una monstruosidad y acusó al gobierno ecuatoriano de falsear la realidad por órdenes ajenas a su soberanía. Y el presidente ecuatoriano escribió que no es posible alcanzar acuerdos con un gobierno que no comparte el mismo compromiso en la lucha contra el narcoterrorismo. Dejó en claro que el diálogo con Petro está cerrado y cualquier acercamiento será únicamente cuando haya otro presidente en Colombia, país que está en plena campaña electoral y que el nuevo presidente asumirá el cargo recién en agosto.
En Colombia, analistas y autoridades han mostrado su preocupación ante el anuncio del incremento de la tasa de seguridad. Hacemos contacto con Carlos Barragán de Noticias Caracol para ampliarnos esta información. Adelante, Carlos. La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia ha llegado a su cima. El señor Óscar Obando es del Comité Gremial de la Frontera y dice que están profundamente decepcionados los comerciantes de ambos lugares de la frontera y que las economías, tanto de Ipiales como de Tulcán, están quebradas. Otra persona que habló fue la gobernadora del Valle del Cauca en Colombia, Francisca Toro, a raíz de la decisión del gobierno de Ecuador en el sentido de subir los aranceles a un 100%. De aquí del Valle del Cauca, el 70% de las exportaciones que hacemos lo hacemos hasta por vía terrestre, llegando hasta Ecuador. Y eso, por supuesto, va a generar unos resultados muy dañinos para las empresas porque van a ver encarecer, por supuesto, la venta. También para los consumidores va a ser va a ser difícil. Eso va a generar menos empleo, va a generar más dificultades de financiamiento para las empresas y pues en últimas nos va a perjudicar al departamento en su competitividad. Para muchos analistas en Colombia, la decisión del presidente Daniel Noboa no obedece justamente a su principal motivación, que dice él es la falta de colaboración de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, sino más bien serían las últimas declaraciones de Gustavo Petro, quien ha señalado que el señor Glass es un preso político en Ecuador. Luego de esas declaraciones se produjo la decisión del gobierno de Ecuador. Javier Díaz, que es el presidente de Analdex, ha señalado que al menos 2.700 empresas y medianas empresas de Colombia pues se verán afectadas con la decisión del vecino país de llevar hasta el 100% los aranceles a los productos que llegan desde Colombia. La información desde Colombia, desde el canal Caracol, para nuestro canal aliado en Ecuador, Ecuavisa. Gracias por ese informe. Y la crisis diplomática entre Ecuador y Colombia estalló en medio de una campaña electoral de las elecciones presidenciales del país vecino. El candidato del pacto histórico, Iván Cepeda, apoyado por el presidente Gustavo Petro, lidera las encuestas según los últimos sondeos. Paul Romero con el informe. Las elecciones presidenciales de Colombia tienen interés en Ecuador por el desenlace de la guerra arancelaria declarada entre los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro. La crisis diplomática estalló en medio de la campaña presidencial del país vecino, en la que el candidato del pacto histórico al que pertenece Petro, Iván Cepeda, lidera las encuestas con el 35% de intención de voto, según los últimos sondeos. El favor del voto que tiene hoy Iván Cepeda es el favor del voto que tiene el presidente de la República. Que le alcance para llegar a ganar en primera vuelta, yo me atrevería a decir que no. Este jueves el presidente Daniel Noboa, cuando se anunció el incremento del 100% de aranceles a las importaciones colombianas, cerró las puertas del diálogo con Petro y dijo que en el futuro se conversará con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico. Ese futuro está cerca. El 31 de mayo los colombianos elegirán un nuevo presidente y de existir segunda vuelta el 21 de junio. Los otros candidatos con posibilidades de llegar a una segunda vuelta son dos de derecha, Abelardo de la Espriella del Movimiento Salvación Nacional con el 21% de intención de voto y la uribista Paloma Valencia con el 16%. Claramente esa segunda vuelta eventualmente sería entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. Esta semana Noboa dijo al medio internacional Bloomberg que compagina con la política uribista en temas de seguridad. Que funcionó o que fueron parte del tiempo de Uribe. Nos han dado consejos, nos han funcionado. El futuro de las relaciones de Ecuador con Colombia depende de los resultados electorales. Con un eventual triunfo del petrismo podría prolongarse la tensión diplomática y comercial de forma indefinida, mientras que es más viable la posibilidad de la reapertura al diálogo con los dos candidatos de derecha. And here we go. 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next break. Artemis 2. Misión cumplida.
las 6:07 de esta tarde, la tripulación de Artemis II regresará a la Tierra. Para la NASA, este podría ser el punto más crítico y desafiante de la misión porque la cápsula ingresará a 40.000 kilómetros por hora y soportará temperaturas extremas antes de amerizar en el Océano Pacífico. El operativo para recuperar a los 4 astronautas ya está en marcha, informa Luis Alfredo Zúñiga. Esta es la imagen que se espera observar a las 6 de la tarde y 7 minutos de este viernes sobre Ecuador. La nave Orión y sus 4 astronautas de regreso en la Tierra. Pero para llegar a ese momento, la tripulación primero experimentará el punto más crítico de toda la misión, poner a prueba la trayectoria de reingreso y la capacidad del escudo térmico que cubre la nave. De que esa operación tenga éxito, dependerá una vez más la vida de los astronautas. Y todo se definirá en minutos. 42 minutos antes del amerizaje, es decir, a las 5:25 de la tarde, hora Ecuador, Orión se separará del módulo de servicio y 29 minutos después ingresará a la atmósfera terrestre a la impresionante velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Soportará una temperatura de 2.760 grados Celsius. Eso es la mitad de la temperatura en la superficie del Sol. Por eso la importancia de que el escudo térmico funcione y que Orión ingrese en el ángulo previsto por la NASA, porque eso influye directamente en el calor que soporte la cápsula y por cuánto tiempo. Durante 6 minutos incluso se perderá la comunicación. Si todo sale bien, Orión desacelerará a 482 kilómetros por hora y empezará el despliegue de 11 paracaídas de distintos tamaños en secuencia para seguir frenando la nave hasta los 32 kilómetros por hora. Velocidad con la que finalmente amerizará en el Océano Pacífico, a 93 kilómetros de la costa de San Diego, California, en Estados Unidos. A las 6 de la tarde y 7 minutos. Lo que sigue es recuperar a la tripulación, un operativo que se ha ensayado por años. 2 helicópteros, un equipo de buzos de la Marina estadounidense y personal de la NASA se acercarán a la nave que desplegará unas boyas. Se instalará una balsa inflable para extraer a los astronautas y luego uno por uno subirán a los helicópteros que los llevarán a un buque donde recibirán atención médica antes de regresar a Tierra. Mientras tanto, la NASA se encargará de recuperar la nave Orión al interior del buque y llevarla a la base naval de San Diego, poniendo fin a la histórica misión Artemis II, con la que el hombre volvió a orbitar la Luna, luego de más de medio siglo. Clima. Guayaquil arde. Los guayaquileños soportan un agobiante calor debido a las altas temperaturas. Con paraguas, bebidas frías, visitas a parques acuáticos, tratan de sobrellevar el intenso sol que calienta las calles de Guayaquil. Estefanía Arias recorrió varios sectores de la ciudad. Nos cuenta también cómo hacen los habitantes dentro de casa. Así amaneció Guayaquil, completamente despejada y sin una sola nube en el cielo. No eran ni las 10 de la mañana y el intenso sol ya calentaba las calles de la ciudad. Las personas que deben continuar con su rutina, pese al calor agobiante, buscaban maneras de protegerse con cualquier objeto que les brindara algo de sombra. Un paraguas, una gorra, un sombrero y hasta una hoja de papel. Igual en sombra se suda, se hace calor aquí también, que estamos al aire libre. Pero lo que para unos es una tortura, para otros puede ser una bendición. Hay quienes han visto en las altas temperaturas una forma de hacer dinero. En cada semáforo hay un vendedor de agua o jugos. El calor es tan agobiante que a veces el aire acondicionado del carro no es suficiente. Este conductor compró una bebida bien fría y no precisamente para tomársela. No abastece el aire acondicionado, hay que andar con una botellita de hielo. Mientras en la bahía de Guayaquil, en el centro, se han incrementado las ventas de ventiladores y aires acondicionados. O sea, en aire ya se están vendiendo 10, 12 aires. En adelante y los ventiladores ya se están vendiendo 6, 7 cajas. Y el calor no es solo insoportable en las calles de la ciudad. Veamos cómo lo viven sus habitantes dentro de casa, donde a veces el ventilador no es suficiente.
Lo que es el aire del ventilador no es como que bota un fogaz, en vez de aire botas un fogaz caliente. Agrega que ya ni las noches son frescas. A lo que ya salgo aquí a cocinar necesito coger y abrir lo que es ventana, puerta, porque es demasiada la calor. Hay otras madres que prefieren no quedarse en casa y llevar a sus hijos a uno de los parques acuáticos del suroeste de la ciudad. Ya cerca el mediodía, la temperatura en las aplicaciones del celular marcaban los 32 grados centígrados y una sensación térmica de 33. La radiación llegaba a 10, muy alto. Mientras el INAMI confirmó que en el norte de Guayaquil la temperatura marcaba los 34 grados, con una sensación térmica de 38, un pronóstico que se mantendrá hasta el 12 de abril. Y ahora vamos a revisar el pronóstico de temperaturas para esta tarde en algunas ciudades. Según información del INAMI, en Guayaquil habrá temperaturas de hasta 34 grados centígrados y un nivel muy alto de radiación, mientras que en Quevedo y en Manta se registrarán temperaturas de 31 y también de 32 grados. En Quito, las temperaturas alcanzarán los 23 grados centígrados y también habrá un nivel extremo de radiación, mientras que en Riobamba se registrarán 24 grados centígrados y también radiación muy alta. Tena y Coca, en la Amazonía, se reportarán temperaturas de entre 30 y 31 grados, mientras que en Santa Cruz, en la región insular, habrá una temperatura aproximada de 32 grados centígrados. Vamos a una pausa y al regresar, un atentado con explosivos dejó 3 muertos y destrozó varias viviendas en Quevedo y Los Ríos. Ya volvemos con los detalles de este caso. Entre la noche del jueves y la madrugada de hoy, la policía ejecutó el operativo Apolo 16 que se realizó simultáneamente en 3 sectores en el norte de Quito. El objetivo fue neutralizar a extorsionadores, ladrones y microtraficantes vinculados a los lobos y a los choneros, informa Hernán Higuera. Unos 300 policías se activaron en el operativo Apolo 16, que se desarrolló desde la noche de este jueves hasta la madrugada del viernes, en el Comité del Pueblo, La Bota y Pomasqui, en el norte de Quito. La denuncia ciudadana permitió establecer los sitios específicos a allanarse, donde moraban personas identificadas con actos delictivos como la extorsión, el microtráfico de drogas, el robo de motos, vehículos y porte de armas. La sorpresiva operación se hizo aprovechando el estado de excepción y el resultado final fue la aprehensión de 33 personas. 5 de ellas tienen antecedentes penales por tráfico de drogas, 7 por delitos de robo. 8 ciudadanos son extranjeros sobre los que además se investigará su situación migratoria. Y esa es la información valiosa que estamos obteniendo de nuestra ciudadanía, que nos está permitiendo recibir denuncia ciudadana y de muchos delitos que se cometen en este distrito metropolitano de Quito. La operación permitió recuperar 5 autos y 9 motocicletas robadas. Además, incautó paquetes de marihuana, pasta base de cocaína y cocaína, 9 armas de fuego, 51 municiones de diferente calibre y 39 armas blancas. Algunos de estos sujetos se dedicaban a extorsionar a locales comerciales y a asaltar personas en diferentes barrios de Quito. Han sido identificados como miembros de los lobos y los choneros. Y vamos a continuar haciéndole a nivel nacional, no solo en el distrito metropolitano de Quito. Esta operación sirvió también para rescatar a 5 menores de edad que se encontraban viviendo en deplorables condiciones y están ahora bajo vigilancia de la DINAPEN. Otras 5 personas fueron detenidas en el centro histórico de Quito mientras mostraban armas de fuego en plena vía pública. Los agentes de la policía investigan la procedencia de los revólveres. Este video lo dice todo. Un grupo de personas que se encontraban en los exteriores de una casa en pleno centro histórico de Quito portan armas de fuego. Uno de ellos tiene una carabina y un revólver y lo muestran sin ningún temor a los transeúntes, incluso a 2 menores de edad. Ante este hecho, se registró una alerta ciudadana. Hemos recibido varias denuncias donde hemos podido identificar a través de un procesamiento de información con el subsistema de inteligencia, donde hemos identificado a estas personas en varios sectores del centro histórico con posesión y tenencias de armas de fuego. De la misma manera, la comercialización de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Durante su captura, las autoridades encontraron en poder de estas 5 personas dosis de cocaína que pretendían distribuir en varios sectores del centro histórico. Los sospechosos, al verse acorralados, se acogieron al silencio. Uno de ellos tiene antecedentes penales por robo. Tendremos resultados positivos, así como la desarticulación de estructuras criminales que están afectando en varios sectores de acá del distrito. La policía investiga si los detenidos forman parte de algún grupo delictivo, además la procedencia de las armas y qué pretendían hacer con ellas. Según las autoridades, en ocasiones son alquiladas a bandas criminales. El tribunal que revocó la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos en el caso Goleada, ahora sufre consecuencias de su decisión. El fiscal encargado Carlos Alarcón lo denunció ante la Judicatura. La Asociación de Jueces y el ex juez anticorrupción Carlos Serrano exigen respeto a la independencia judicial y respaldan al tribunal. La liberación de los hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la revocatoria de la orden de prisión que él tenía en el caso Goleada, le pasa factura a Silvana Velasco, Byron Uzcategui y Willer Choes, Tribunal Anticorrupción que tomó esa decisión. El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, quien al momento concursa para quedarse en el puesto, presentó una denuncia en su contra ante el Consejo de la Judicatura. Pide que se declare su error inexcusable y que sean suspendidos. La solicitud se tramitó enseguida y ya está en la unidad de control disciplinario. El pasado 2 de abril, el tribunal levantó la prisión de los hermanos Álvarez por considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no fueron suficientes para sustentar la medida, fallo que no le gustó al fiscal. La Asociación de Jueces se pronunció. En un comunicado expresó su respaldo institucional al tribunal y llamó a respetar la independencia judicial. También lo hizo Carlos Serrano, ex juez anticorrupción que renunció y buscó protección en el exilio tras recibir presiones de la Judicatura y amenazas. Él escribió: si de verdad se quiere una mejor administración de justicia, el primer paso es dejar trabajar a los jueces con libertad, sin interferencias indebidas y sin represalias encubiertas. La denuncia de Alarcón en contra del tribunal se suma a la presentada ayer por Daniel Frías Toral, ex candidato a defensor público que tuvo que renunciar al concurso en medio de escándalos porque se descubrió que compró el vehículo negro relacionado con la red del narcotraficante Leandro Norero en el caso Metástasis. Frías además fue noticia en 2024 cuando lo detuvo la policía en un operativo. Un flujo comercial de 2.800 millones de dólares está bajo amenaza por la disputa diplomática entre Ecuador y Colombia. Ya volvemos con más de las posibles consecuencias de esta crisis bilateral. Ecuador-Colombia. Guerra al 100%. La disputa comercial entre Ecuador y Colombia afecta a un escenario de intercambio de 2.800 millones de dólares. El quiebre de encadenamientos productivos y una afectación directa para las actividades de la frontera se proyectan como una consecuencia que se evidenciará en sobrecostos y empleos. Es extraño, pero al día siguiente del incremento de aranceles al 100% para todos los productos que se importan desde Colombia, los gremios productivos ecuatorianos mantienen un escandaloso silencio. El gobierno, que a este arancel prefiere llamarlo tasa de seguridad, tampoco agrega información y cuenta que todo lo que hay que decir está expresado en el comunicado que colgaron en las redes sociales. Solo el Comité Empresarial Ecuatoriano emitió un pronunciamiento en el que señala que la preocupante escalada que ha adquirido este conflicto y sus graves derivaciones sobre el comercio bilateral y regional debe convocar al diálogo urgente como único mecanismo de solución. ¿Cuáles son esas graves derivaciones? Los números señalan que en 2025 Colombia le vendió a Ecuador 1.949 millones de dólares. Ecuador le vendió a su vecino 868 millones. Esos son los valores que se afectan con la medida. El cambio de 50 a 100 no genera mucho más impacto económico adicional al que ya se tenía. Con un arancel de 100% y una muy probable acción recíproca de Colombia, los efectos se proyectan con claridad. Porque significa productos más caros, menos comercio, menos empleo.
y el costo, como siempre, lo termina pagando el ciudadano. Entonces no hay ningún lado por donde pueda hacer una decisión positiva. El gobierno ecuatoriano ha señalado que los exportadores podrán reemplazar al mercado colombiano con otros destinos, pero los analistas coinciden en que ello ni es gratis ni es sencillo. Productos como los neumáticos, como tableros de madera, que tienen un proceso productivo más complejo. Colombia es el principal destino de exportaciones de Ecuador de ese tipo de productos, ¿no? Y esos productos, esos mercados, no son fácilmente reemplazables en el corto ni en el mediano plazo. Eso lo vamos a ver reflejado, yo creo, también por el lado político, en las votaciones, cuando veamos qué nivel de respaldo van a tener esas poblaciones que han perdido su ingreso y que no se quedan tranquilos con decir es que el promedio en la economía es que hay más empleo. Coinciden además en que para conocer el verdadero impacto de la tasa de seguridad del arancel habrá que esperar un tiempo. Saben que será devastador, pero aún no pueden precisar el momento en que ello se evidenciará. En el puente internacional de Rumichaca crece el movimiento de carga de importación y exportación que ha acelerado su paso por la frontera ante el nuevo anuncio del gobierno ecuatoriano de elevar al 100% la tasa de seguridad y las posibles represalias por parte del gobierno colombiano. El gremio del transporte de carga de Carchi advierte una crisis económica incontenible en la frontera, como relata Paola Andrade. Desde que empezó la guerra comercial en febrero pasado, el intercambio de carga empezó a caer y ya registra una disminución del 95%. Esta mañana, en el puente internacional de Rumichaca, se evidenció un cruce de carga contrarreloj. Cerca de 50 camiones aceleraron su paso ante el temor de que Colombia adopte medidas similares o restricciones antes del 1 de mayo. Oscar Rodríguez es transportista. Esta mañana cruzó la frontera con carga y teme que este pueda ser su último viaje. Porque ya nadie se atreve a hacer comercio por ese arancel tan costoso. Entonces, esto se paraliza totalmente la frontera. Terrible la situación que estamos viviendo en este momento. En medio de la tensión en la frontera, el presidente del transporte pesado, Carlos Bastidas, rechaza las declaraciones desde el Ministerio de Producción sobre resultados positivos en la balanza comercial, ignorando las pérdidas que enfrenta la cadena logística del transporte. Según el gremio, el impacto alcanza los $1.000 millones. Estuvimos en Quito con el señor viceministro, igual le digo, ¿cómo es que ustedes me dan números que ha habido un superávit de 62.9 millones? Le digo, si estuvimos en paralización nosotros 10 días por parte de Colombia, le digo, estuvieron 19 días, ¿y por dónde es que estuvieron pasando las mercaderías? Asimismo, el comercio que se movía al ritmo del transporte de carga hoy enfrenta incertidumbre. Los dueños de pequeños negocios como restaurantes y tiendas están preocupados. Reportan una caída de hasta el 30% en sus ventas. De mantenerse este escenario, las almaceneras de la zona advierten que podrían quedar sin operación, dejando sin empleo a al menos 450 trabajadores, entre personal administrativo, bodegueros, digitadores, auxiliares contables y estibadores. La ministra Inés Manzano calificó como buena noticia la recepción de Coca-Cola Sinclair tras 5 años de arbitraje, pese a las miles de fisuras que tienen los distribuidores. Criticó la cobertura mediática sobre el sector eléctrico y dijo que se están haciendo bien las cosas. Diego Puente con las declaraciones. La ministra Inés Manzano presentó los resultados que ha obtenido en la cartera de Ambiente y Energía durante el último año. En su discurso minimizó las críticas a su gestión y calificó la cobertura mediática sobre el sector eléctrico como escandalosa. Hemos sido más centro del periodismo, no voy a ser investigativo, sino de un periodismo de alerta. Una especie de... Explicó que el gobierno y la China Sinohydro llegaron a un acuerdo para recibir Coca-Cola Sinclair, hidroeléctrica que según un informe de Contraloría del 2018 presenta más de 7.600 fisuras en los distribuidores, lo que motivó que SELEC inicie un arbitraje internacional y se impida que Ecuador reciba la obra. Ahora, según Manzano, el acuerdo contempla que la constructora repare los daños. Y esa buena noticia es que por fin dimos abajo un proceso arbitral a favor del Estado ecuatoriano, no en contra.
a favor con 400 millones en diferentes maneras que van a ser recibidos por el Estado ecuatoriano. Ella habló de la corrupción de Progen y ATM y recordó que hay investigaciones en Estados Unidos y Ecuador, hasta ahora sin resultados. Según la ministra, Ecuador tendrá una nueva hoja de ruta en materia eléctrica que permitirá ejecutar más proyectos. Ahí se incluirá nueva generación de privados, de energías no renovables y también la repotenciación de termoeléctricas que datan de hace 40 años. Autoridades pakistaníes desplegaron en Islamabad, la capital, cientos de policías y fuerzas militares ante las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Se acordonaron amplias zonas de la ciudad, bloquearon las principales vías de acceso a la llamada Zona Roja, que alberga oficinas de gobierno y embajadas. Y se declaró un feriado de 2 días para la capital. El dispositivo de seguridad se mantendrá el tiempo que duren las negociaciones, que podrían extenderse entre 2 y 3 jornadas iniciales, con posible prolongación si el diálogo avanza entre las delegaciones de Washington y Teherán. Perú se encamina a unas elecciones generales marcadas por récord de 35 candidatos presidenciales. Más de 27 millones de ciudadanos deberán votar en medio de una fuerte crisis institucional y altos niveles de desconfianza. La inseguridad, la corrupción, la inestabilidad definen un escenario electoral sin favoritos. 27 millones de peruanos están convocados a elegir a su nuevo mandatario este domingo. En la papeleta hay 35 candidatos, la cifra más alta de su historia, poniendo en evidencia la fuerte fragmentación política del país. En Perú el voto es obligatorio y según encuestas existe un alto nivel de indecisos de entre 40 y 50%. La mayoría tiene 30 años o menos. El hartazgo entre la población se debe a la inestabilidad política marcada por continuas destituciones presidenciales, ya sea por conflictos en el Congreso o escándalos de corrupción. Perú ha tenido 8 presidentes en 10 años. Los principales problemas que enfrentará el próximo mandatario giran en torno a la inseguridad y el crimen organizado, la inestabilidad institucional y una profunda desconfianza ciudadana. Hasta ahora ninguno de los aspirantes tiene una mayoría absoluta en las encuestas de intención de voto, por lo que habrá segunda vuelta el 7 de junio. Por ahora, la más opcionada en pasar al balotaje es Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori. Otros favoritos son Carlos Álvarez, un imitador de políticos con creciente respaldo popular, así como los exalcaldes de Lima, Ricardo Belmont y Rafael López Aliaga. Luego de la pausa. El viceprefecto del Guayas, Carlos Serrano Bonilla, presentó hoy su renuncia irrevocable. Serrano debía reemplazar a Marcela Aguiñaga a partir del 14 de mayo, fecha en la que ella misma anunció que dejará su cargo por motivos personales. Con la partida de Serrano es necesario que Aguiñaga presente una terna que será puesta a consideración del Pleno del Consejo Provincial. Dicho organismo, integrado por los alcaldes de los 25 cantones de la provincia, será el encargado de elegir al reemplazo de Carlos Serrano. La comisión de mesa del municipio de Guayaquil ya fue notificada formalmente para que dé trámite al pedido de remoción contra el alcalde Aquiles Álvarez. Según los concejales del Partido Social Cristiano, a esa denuncia se suman otras 2 y hoy ellas presentaron insumos jurídicos para sustentar la causal de remoción contra Álvarez. Diego Cuenca con el informe. 2 concejalas del Partido Social Cristiano llegaron esta mañana al municipio de Guayaquil para presentar insumos jurídicos que refuerzan la primera denuncia de remoción contra Aquiles Álvarez, la que presentó el abogado David López, que reside en Quito. Las ediles Ana Choes y Cintia García ingresaron el documento a la Secretaría General del Cabildo. Se enmarcan en el incumplimiento de funciones y la obligación legal y moral que tiene el Consejo Cantonal de dar trámite a este
a este pedido. Álvarez se enfrenta a 3 pedidos de remoción del cargo como alcalde de Guayaquil, mientras permanece en prisión. Y la Contraloría General del Estado también emitió un informe en el que dice que la subrogación de Tatiana Coronel carece de fundamento legal, porque no existen vacaciones ni licencias tomadas por el alcalde titular. Por eso, la Contraloría anunció que hará una verificación preliminar sobre esas funciones que hoy están a cargo de la vicealcaldesa, quien en varias ocasiones evita a la prensa para hablar de la crisis institucional. Y no era necesario una votación en Consejo Cantonal. Está analizándose el tema de una sanción. Estas son sanciones administrativas, es decir, multas económicas, primero por tener la irresponsabilidad de mocionar algo que simplemente no podía darse en el Consejo Cantonal. La Comisión de Mesa del municipio de Guayaquil ya fue notificada para que tramite el pedido de remoción contra Aquiles Álvarez, y cuyo proceso durará cerca de un mes. En Quevedo, un atentado con explosivos destrozó varias viviendas y como consecuencia 3 personas fallecieron, entre ellas un menor de edad y otras 4 que resultaron heridas como víctimas colaterales. 3 viviendas quedaron destruidas tras el ataque con explosivos registrado la madrugada de este viernes en el sector Grito de la Libertad en Quevedo. Según testigos, varios sujetos armados llegaron en vehículos, dispararon contra las casas y lanzaron un explosivo. En medio del ataque, un adolescente observó esta acción, por lo que los atacantes lo persiguieron hasta su casa, lo sacaron por la fuerza y lo ejecutaron en el interior de su vivienda. Al escuchar los disparos, la madre del menor y un vecino salieron para intentar auxiliarlo, pero en ese momento se produjo una fuerte explosión que les causó la muerte a ambos. Los fallecidos fueron identificados como Jennifer Molina, de 45 años, su hijo Mateo, de 13 años, y su vecino Clever Tixe, de 52. En el sector, los vecinos tuvieron temor de pronunciarse, ya que hace 2 semanas hubo otro ataque. Debido a la onda expansiva, otras 4 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud en Quevedo. Mientras tanto, la policía ejecuta operativos en la zona para localizar a los criminales. En las próximas horas, los agentes darán una rueda de prensa sobre el posible móvil de este hecho. Éxitos del rock serán interpretados con novedosos arreglos instrumentales por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil mañana en el Teatro Centro de Arte, mientras que la capital disfrutará del Festival de Música Independiente al aire libre, El Carpazo. ¿Qué artistas se van a presentar en esta edición? Diana León tiene los detalles en la agenda del fin de semana. Espectáculo rock sinfónico es la nueva propuesta de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Bajo la dirección de Victoria Pérez, 60 músicos acompañados de cantantes en vivo interpretarán temas de Queen, Bon Jovi, entre otros. La función será este sábado a las 7 de la noche en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. El Festival de Música Independiente El Carpazo regresa tras 9 años de pausa a la capital. Los invitados musicales en esta edición serán los Swing Original Monks, la agrupación Hatun Mama desde Imbabura, la cantante esmeraldeña Mel Morel, entre otros. La cita musical será en el Club La Campiña junto al Parque Bicentenario desde las 3 de la tarde. Se mantiene la colorida muestra Cuy Cuna, con esculturas de esta representativa especie de la Sierra Ecuatoriana, expuestas en distintos sectores de Cuenca. Durante este mes, los tiernos cuyes gigantes se ubicarán en el Parque del Arco, el Parque del Ferrocarril y la plazoleta Cruz del Vado. Los visitantes pueden tomarse fotos sin costo. La nueva sala teatral Teatriz alberga las próximas funciones de la comedia La Nota. La historia reflexiona con mucho humor sobre la fragilidad de las relaciones. Las funciones son los viernes, sábados y domingos. ¿Se puede revivir la juventud veinteañera cuando ya se tienen 40 años?
Es la pregunta que 4 actores intentarán responder sobre el escenario del Teatro del CCI en la comedia Verdad o Desafío. Hay funciones de viernes a domingo. Y el avistamiento de 5 orcas entre Puerto López y Salinas sorprendió a investigadores en la costa ecuatoriana. Sí, expertos aseguran que estos depredadores recorren hasta 8.000 kilómetros desde el Antártico. Pese a su tamaño, no representan una amenaza para los turistas, como informa Diego Cuenca. La zona costera de Ecuador tiene uno de los escenarios marinos más impredecibles. Su biodiversidad sorprende a turistas o biólogos que estudian ese ecosistema. Era marzo de 2026, cuando 6 investigadores de la Fundación Ballena del Pacífico navegaron en una expedición desde Puerto López a Salinas. En su recorrido, que duró más de 8 horas, encontraron un espectáculo inusual. Hacia el horizonte, una aleta abría el telón y en segundos lo inimaginable. 5 orcas nadaban en las frías aguas del océano ecuatoriano. La presencia de esos mamíferos no es común en ese mes, porque normalmente pueden verse en temporada de ballenas entre junio y septiembre, pero con mayor frecuencia en Galápagos. El capitán de la embarcación contó que las orcas los acompañaron por al menos 40 minutos. Se acercan, entonces tratan de tener poco más contacto cerca de nosotros, entonces navegan por debajo del bote, se cruzan de un lado a otro, nadan de lado, cerca de la proa, y ellas saben que las estamos grabando, haciendo todo, y ellas y aún así siguen muy cerca. ¿Y ese comportamiento dónde fue? ¿En qué parte costera? De aquí frente a Puerto López, entre Puerto López, en la zona de Montañita, toda esta zona aquí. Hasta llegar un poco más a Santa Elena, por ahí en la zona de Santa Elena, todo eso hemos visto orcas. Según los biólogos, las orcas viajan desde el océano Antártico, nadan hasta 8.000 metros hasta llegar a Galápagos o gran parte de Manabí. No es tan usual ver orcas cerca del perfil costero. Debemos tener mucha suerte para verlas, pero cuando aparecen lo hacen en grupo. Entre ellas hay machos que llegan a medir hasta 8 metros de largo y hembras que miden 6 metros. Su avistamiento es parte de su ruta migratoria, pero principalmente porque buscan alimentos. El principal propósito es perseguir a las ballenas jorobadas para cazar a sus crías. Los operadores turísticos del Cantón Puerto López aseguran que los lugares donde han visto orcas es en el trayecto hacia la isla de La Plata y cerca de la isla Salango, donde hay al menos 60 lobos marinos. Pues al igual que los pingüinos y tiburones, son las especies que comen las orcas. Así lo explica una de las guías del Parque Nacional Machalilla. Cuando ellos están en manada, siempre el que va adelante, el que lidera el grupo, es un adulto un poco con más experiencia, y los que vienen atrás son aprendices. Directamente son depredadores, ellos van limpiando un poco lo que es la sobrepoblación de especies. Aunque faltan 3 meses para la temporada de ballenas, los investigadores sospechan que ahora las orcas están atraídas por la temporada de delfines en Manabí, pues también presenciaron cómo cazan a esas especies. En el momento con los otros compañeros biólogos que estaban ahí, entonces pudieron darse cuenta que el grupo de orcas estaba planeando ya el ataque a los delfines. Pero había una de ellas que estaba cerca de nosotros y no nos permitía acercarnos mucho a ella. Entonces, ella nos estaba distrayendo mientras el grupo estaba allá. Entonces, sí, son muy inteligentes. Estos depredadores pueden pesar hasta 8 toneladas. Y para capturar a su presa, hacen saltos impresionantes que alcanzan los 5 metros. Y para lograrlo, nadan a una velocidad de hasta 56 kilómetros por hora. Según los biólogos, las orcas no representan una amenaza para las embarcaciones turísticas, cuyos ocupantes son los que han registrado su visita en la costa ecuatoriana.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Mañana las pantallas de Ecuavisa se llenan de fútbol con el partido entre Orense y Libertad desde las 6:30 de la tarde. Y recuerden que en ecuavisa.com, también en Ecuavisa Play y en todas nuestras cuentas de redes sociales, las noticias se están actualizando minuto a minuto. Nosotros desde Televistazo volvemos a las 7 de la noche. Los esperamos. Que tengan buenas tardes.